El caballo salvaje había tirado violentamente a 12 vaqueros experimentados del rancho Los Álamos. Cuando Miguel, el niño de 10 años que limpiaba establos, entró al corral, el semental bajó la cabeza y presionó su hocico contra la mano del niño, mientras 50 personas quedaban mudas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas de la Sierra Madre cuando Miguel Hernández ya estaba despierto. Sus manos pequeñas, curtidas por el trabajo duro, temblaban ligeramente mientras se ponía sus únicos pantalones sin agujeros. El espejo roto sobre la cómoda de madera vieja le devolvía la imagen de un niño de 10 años con ojos demasiado serios para su edad. «Mijito, tu desayuno está listo», llamó su madre, Rosa, desde la cocina de su humilde casa en las afueras del rancho Los Álamos. La voz de ella intentaba sonar alegre, pero Miguel podía detectar el cansancio que arrastraba cada palabra. Se apresuró hacia la cocina donde su madre le esperaba con un plato de frijoles refritos y 2 tortillas. Era lo mismo de siempre, pero él nunca se quejaba. Sabía que su madre trabajaba en la lavandería del pueblo hasta altas horas de la noche solo para poder poner esa comida en la mesa. «¿Cómo está papá?», preguntó Miguel, sentándose en la silla de madera que crujió bajo su peso. Rosa desvió la mirada hacia la habitación donde su esposo, Carlos, yacía en cama. Había sido uno de los mejores vaqueros del rancho, hasta que una caída de caballo le destrozó la espalda hace 6 meses. Ahora apenas podía caminar y el patrón del rancho, don Rodrigo Sandoval, lo había despedido sin pensarlo 2 veces. «Igual, mijito, el doctor del pueblo dice que necesita una operación, pero...» Su voz se quebró ligeramente. No necesitaba terminar la frase. Miguel sabía exactamente lo que significaba. Sin dinero no había operación. Sin operación no había esperanza. Terminó su desayuno en silencio y se puso su sombrero desgastado que alguna vez había pertenecido a su padre. Afuera, el camino de tierra hacia el rancho Los Álamos se extendía como una serpiente polvorienta bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. El rancho. Los Álamos era la propiedad más grande de la región. Don Rodrigo Sandoval lo había heredado de su padre y lo manejaba con mano de hierro. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con cientos de cabezas de ganado y los mejores caballos de todo el estado de Jalisco. Miguel llegó justo cuando los primeros rayos del sol iluminaban los establos principales. Su trabajo oficial era ayudar en las tareas menores, limpiar establos, cargar fardos de heno, llevar agua a los corrales, trabajos que ningún vaquero experimentado quería hacer. Pero para Miguel, cada peso que ganaba era un paso más cerca de ayudar a su padre. «Llegas tarde, mocoso». La voz áspera de Tomás Ruiz, el capataz del rancho, lo detuvo en seco. Era un hombre corpulento con bigote espeso y una mirada que siempre parecía buscar una razón para despedir a alguien. «Ya son las 6:05. «Lo siento, señor Ruiz», respondió Miguel bajando la cabeza. «No volverá a pasar». Tomás lo miró con desprecio. «Más te vale. Tu padre ya no sirve para nada aquí, así que más vale que tú demuestres que al menos uno de los Hernández vale la pena». Las palabras cortaron profundo, pero Miguel las tragó junto con su orgullo. Necesitaba este trabajo. Su familia lo necesitaba. Mientras caminaba hacia los establos, escuchó las voces emocionadas de los vaqueros reunidos cerca del corral principal. Era inusual ver tanta actividad tan temprano en la mañana. Usualmente, los hombres apenas comenzaban a despertar a esta hora. Pero hoy había algo diferente en el ambiente. «Es el más hermoso que he visto en mi vida», decía Roberto Domínguez, uno de los vaqueros más experimentados del rancho.
Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y codicia. Don Rodrigo pagó una fortuna por él, añadió otro vaquero llamado Fernando Castillo. Dicen que lo encontraron en lo más profundo de la sierra, completamente salvaje. Ningún hombre lo ha montado jamás. Miguel dejó su carga de herramientas y se acercó cautelosamente al grupo. Los vaqueros estaban tan absortos en su conversación que no notaron su presencia. A través de las tablas del corral pudo ver lo que había capturado toda su atención. Era un caballo magnífico. Su pelaje era de un negro azabache tan brillante que parecía absorber la luz del sol. Su crin y cola ondeaban como seda oscura con cada movimiento. Era más grande que cualquier caballo que Miguel hubiera visto, con músculos que se marcaban bajo su piel brillante y ojos que ardían con una inteligencia salvaje e indomable. Pero había algo más. Algo en la forma en que el caballo se movía, en el arco de su cuello, en la manera en que sus cascos golpeaban el suelo con desafío. Una mezcla de miedo y reconocimiento comenzó a crecer en el pecho de Miguel, haciendo que su corazón latiera más fuerte. «No puede ser», susurró para sí mismo, sus dedos aferrándose a las tablas del corral. Los recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente como agua a través de una presa agrietada. Hacía 2 años, durante una de sus exploraciones solitarias por las montañas, después de terminar sus tareas, había escuchado relinchos desesperados provenientes de un barranco. Allí, atrapado entre rocas y con una pata claramente herida, había encontrado un potro negro. Un potro que lo miraba con los mismos ojos salvajes, pero inteligentes que ahora veía en este magnífico semental. Miguel Hernández, la voz de Tomás, lo sacó de sus pensamientos. «Deja de perder el tiempo mirando lo que nunca podrás tener y ponte a trabajar. Los establos no se limpian solos». Miguel asintió y se alejó del corral, pero sus ojos permanecieron fijos en el caballo negro un momento más. El animal, como si sintiera su mirada, giró su cabeza hacia él. Por un instante, sus ojos se encontraron a través de las tablas de madera. El caballo dejó de moverse, sus orejas apuntando hacia adelante, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso que hizo que el aire pareciera más denso. «¿Lo conoces?». La voz suave de María Sandoval, la hija de don Rodrigo, lo sobresaltó. Era una niña de su edad, con largas trenzas oscuras y ojos amables, que siempre había sido diferente a su padre. Mientras don Rodrigo trataba a los trabajadores como si fueran menos que el ganado, María se tomaba el tiempo para aprender sus nombres y preguntarles por sus familias. Miguel dudó antes de responder. «No, señorita María, solo es un caballo muy hermoso». María lo estudió con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. «Mi padre dice que lo domará. Dice que ningún caballo puede resistirse al método Sandoval». Hizo una pausa y algo en su expresión sugería que no aprobaba completamente los métodos de su padre. «Pero no sé, este caballo parece diferente». Antes de que Miguel pudiera responder, la voz autoritaria de don Rodrigo resonó a través del rancho. «Todos a sus puestos. En 1 hora les mostraré cómo se doma a un caballo salvaje. Y después quiero que cada uno de ustedes, vaqueros experimentados, intenten montarlo. El que lo logre recibirá un bono de 1000 pesos». 1000 pesos. Era más dinero del que Miguel podía imaginar. Era suficiente para la operación de su padre, para comida durante meses, para ropa nueva y medicinas. Pero él era solo un niño. Nadie le permitiría siquiera intentarlo. Mientras regresaba a sus tareas, lanzó una última mirada al corral. El caballo negro lo observaba y Miguel hubiera jurado que vio un destello de reconocimiento en esos ojos salvajes. Un reconocimiento que le decía que su pasado estaba a punto de alcanzarlo de una manera que cambiaría todo. 1 hora después, el rancho entero se había detenido.
Todos los trabajadores, desde los vaqueros más experimentados hasta los mozos de cuadra, se habían reunido alrededor del corral principal. El aire vibraba con anticipación y apuestas susurradas sobre quién sería el primero en caer. Miguel había terminado de limpiar 3 establos en tiempo récord, trabajando con una velocidad nacida de la desesperación por no perderse lo que estaba por venir. Ahora se encontraba en la parte trasera de la multitud, subido a una cerca para poder ver por encima de las cabezas de los hombres adultos. Don Rodrigo Sandoval entró al corral con la confianza de un rey entrando a su trono. Era un hombre alto y corpulento, con un bigote perfectamente recortado y ropa que costaba más que todo lo que la familia de Miguel poseía. En sus manos llevaba una soga gruesa y un látigo enrollado. «Caballeros», su voz resonó sobre el murmullo de la multitud. «Hoy presenciarán cómo un verdadero ranchero doma a una bestia salvaje. Este método ha sido pasado de generación en generación en mi familia». El caballo negro permanecía en el extremo opuesto del corral, sus músculos tensos como cables de acero. Sus ojos seguían cada movimiento de don Rodrigo con una intensidad que hacía que Miguel sintiera un nudo en el estómago. Don Rodrigo comenzó a acercarse lentamente, la soga girando en círculos sobre su cabeza. El caballo relinchó, un sonido que atravesó el aire como un grito de advertencia. Retrocedió hasta que su lomo tocó la cerca, atrapado. «Tranquilo, tranquilo», murmuró don Rodrigo. Pero había más comando que calma en su voz. Lanzó la soga. El lazo voló por el aire y se cerró alrededor del cuello del caballo. En ese instante, la calma del animal explotó en furia pura. El semental se elevó sobre sus patas traseras, sus cascos golpeando el aire a centímetros de la cabeza de don Rodrigo. El ranchero tiró de la soga con toda su fuerza, intentando forzar al caballo a bajar, pero el animal era demasiado poderoso. Con un tirón brutal, arrancó la soga de las manos de don Rodrigo, enviándolo tambaleándose hacia atrás. La multitud contuvo el aliento colectivamente. El caballo comenzó a correr alrededor del corral, sus cascos levantando nubes de polvo que oscurecían el aire. La soga arrastraba detrás de él como una serpiente muerta. Don Rodrigo, con el orgullo herido más que su cuerpo, salió del corral entre murmullos avergonzados. «Roberto», ladró, limpiándose el polvo de su ropa cara, «tú eres mi mejor vaquero. Muéstrale a este animal quién manda aquí». Roberto Domínguez era una leyenda en la región. Se decía que había domado más de 300 caballos salvajes en su carrera. Era un hombre de edad mediana, con brazos como troncos de árbol y manos que parecían capaces de domar cualquier cosa. Entró al corral con movimientos seguros y calculados, llevando una montura en una mano y riendas en la otra. Su estrategia era diferente a la de don Rodrigo. En lugar de confrontación directa, intentó acercarse desde un ángulo, hablando en voz baja y constante. «Así, así, muchacho. Nadie te hará daño. Solo vamos a conocernos». Miguel observaba con el corazón en la garganta. Parte de él quería que Roberto tuviera éxito, que alguien pudiera llegar al caballo sin violencia. Pero otra parte, una parte que ni siquiera entendía completamente, sabía que este caballo no se sometería a nadie a través del engaño o la fuerza. Roberto se acercó lo suficiente para tocar el costado del caballo. Por un momento, pareció que su experiencia iba a dar resultado. El animal se quedó quieto, permitiendo que los dedos del vaquero rozaran su pelaje brillante. Entonces, en un movimiento más rápido de lo que los ojos podían seguir, el caballo giró. Sus dientes se cerraron a centímetros de la mano de Roberto. El vaquero retrocedió, pero el caballo ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia adelante, empujando a Roberto con su pecho masivo, enviándolo rodando por el polvo del corral.
La multitud estalló en exclamaciones. Roberto se levantó, sacudiendo la cabeza, claramente conmocionado. La montura que había estado sosteniendo yacía pisoteada en el polvo. «Ningún caballo me ha tirado así desde hace 20 años», murmuró, saliendo del corral con la dignidad hecha pedazos. Uno tras otro, los vaqueros más experimentados del rancho intentaron su suerte. Fernando Castillo intentó usar una técnica que había aprendido en Chihuahua, acercándose con un puñado de avena como soborno. El caballo lo dejó acercarse, incluso olió la comida, antes de explotar en una serie de corbetas que enviaron a Fernando volando sobre la cerca. Diego Vargas, conocido por su paciencia infinita, pasó 20 minutos simplemente parado en el corral, esperando que el caballo se acostumbrara a su presencia. El caballo lo ignoró completamente hasta que Diego intentó dar un paso más cerca. Entonces, el semental cargó directamente hacia él como un toro bravo, obligándolo a saltar la cerca en una huida desesperada que arrancó risas nerviosas de la multitud. Javier Soto intentó usar 2 sogas, trabajando con su hermano Marcos desde lados opuestos del corral. Pensaron que podrían controlar al caballo entre los dos. Duraron menos de 1 minuto antes de que el caballo los tuviera corriendo en círculos, enredados en sus propias sogas como títeres con cuerdas cruzadas. Mientras observaba cada intento fallido, Miguel sentía algo crecer dentro de él. No era alegría por ver a los hombres fracasar, sino una especie de orgullo feroz. El caballo no estaba siendo terco o malvado. Estaba defendiendo su espíritu, negándose a ser quebrado por métodos que no respetaban su naturaleza. Los recuerdos comenzaron a filtrarse más claramente. Podía verse a sí mismo hace 2 años, un niño de 8 años explorando las montañas. Había encontrado al potro atrapado en el barranco, con una pata delantera hinchada y sangrando. El miedo en los ojos del animal era palpable, pero también había algo más, una voluntad férrea de sobrevivir. Miguel había pasado 3 semanas yendo todos los días después de sus tareas, llevando agua y lo poco de comida que podía robar sin que su madre notara. Había hablado con el potro en susurros, compartiendo sus propios miedos sobre su padre, que ya empezaba a mostrar señales de la enfermedad que eventualmente lo dejaría inválido. «No te rindas», le había dicho al potro. «Los fuertes como tú nacen para ser libres. No dejes que nadie te quite eso». Cuando la pata del potro finalmente sanó, Miguel había ayudado al animal a subir del barranco. Había sido aterrador y emocionante, viendo al potro alejarse galopando hacia la sierra, girando una vez para mirarlo antes de desaparecer entre los pinos. «¿Miguel?». La voz de María Sandoval lo sacó de sus recuerdos. Estaba parada junto a la cerca donde él estaba encaramado. «Te ves triste. ¿Por qué?». «Todos los demás están entretenidos». Miguel bajó la mirada hacia ella. «No es entretenido ver cómo lastiman su espíritu». María lo miró con sorpresa. «No lo están lastimando, solo intentan domarlo». «Es lo mismo», respondió Miguel suavemente. «Para un caballo así, ser domado es como morirse por dentro». Antes de que María pudiera responder, la voz de don Rodrigo resonó nuevamente. «Se acabó. Este maldito animal es indomable». Hubo rabia y frustración en su tono. «Tomás, prepara al caballo. Lo venderé al matadero mañana por la mañana. Si no sirve para trabajar, al menos su carne servirá para algo». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Incluso los vaqueros que habían sido humillados por el caballo parecían horrorizados. Enviar un animal tan magnífico al matadero era un desperdicio criminal. Miguel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sus manos se aferraron a la cerca con tanta fuerza que las astillas se clavaron en sus palmas. El caballo, como si entendiera su destino, dejó de moverse y miró directamente hacia donde Miguel estaba parado. En ese momento,
Miguel supo lo que tenía que hacer. Era una locura, era imposible, pero tenía que intentarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerlas. «¡Espere, don Rodrigo!». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Miguel, quien todavía estaba encaramado en la cerca trasera. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba hacia adelante. Don Rodrigo entrecerró los ojos, escaneando la multitud hasta que localizó la fuente de la voz. «¿Quién se atreve a interrumpirme?». Miguel saltó de la cerca y comenzó a abrirse paso entre los vaqueros. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla apenas disimulada. Podía escuchar los susurros que se esparcían como fuego. «Es el hijo del lisiado, el mocoso que limpia los establos. ¿Qué se cree que está haciendo?». Cuando finalmente llegó al frente, don Rodrigo lo miraba desde arriba con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. «Ah, el hijo de Carlos Hernández. ¿No deberías estar limpiando establos en lugar de perder el tiempo con los hombres?». «Señor». Miguel se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho con manos que temblaban visiblemente. Yo quisiera intentar acercarme al caballo». Por un momento hubo un silencio absoluto. Entonces las carcajadas estallaron como una tormenta. «¿Escucharon a este mocoso?». Roberto Domínguez se golpeaba el muslo riendo. «Si nosotros, con décadas de experiencia, no pudimos, ¿qué cree que puede hacer un niño? Probablemente piensa que el caballo lo verá tan pequeño que sentirá lástima», añadió Fernando Castillo, provocando otra ola de risas. Incluso Tomás Ruiz se unió. «Miguel, vete de aquí antes de que hagas el ridículo. Ya es bastante vergonzoso tener a tu padre inútil en la nómina sin tener que verte a ti también fracasar». Las palabras ardieron, pero Miguel mantuvo su posición. Miró directamente a don Rodrigo, ignorando las burlas de los demás. «Por favor, señor, si de todas formas va a enviarlo al matadero, ¿qué tiene que perder dejándome intentar?». Don Rodrigo estudió al niño frente a él. En sus ojos había algo que hacía que Miguel se mantuviera firme a pesar de su miedo. Una determinación que el ranchero había visto pocas veces en hombres adultos, mucho menos en un niño de 10 años. «Esto es absurdo», comenzó don Rodrigo. Pero María corrió hacia su padre, tirando de su manga. «Papá, déjalo intentar», suplicó ella. «Si no funciona, entonces no has perdido nada. Pero si funciona...». Dejó la frase colgando en el aire. «Si funciona...». Don Rodrigo soltó una risa seca. «¿Realmente crees que este escuincle puede lograr lo que mis mejores hombres no pudieron? Los caballos son sensibles», María continuó, su voz suave pero insistente. «A veces responden mejor a la gentileza que a la fuerza, y Miguel siempre ha sido bueno con los animales. Recuerda cuando curó al perro de casa que todos pensaban que moriría». Don Rodrigo frunció el ceño, claramente recordando el incidente. El valioso perro de casa había sido atacado por un jabalí y todos, incluyendo el veterinario del pueblo, habían dicho que había que sacrificarlo. Pero Miguel, con solo 9 años, había pedido permiso para intentar salvarlo. Había pasado noches enteras en el establo con el animal, vendando sus heridas con retazos de tela limpia y dándole agua con una cuchara. 3 semanas después, el perro no solo estaba vivo, sino cazando nuevamente. El ranchero miró a Miguel con ojos calculadores. «¿Y qué ganas tú con esto, muchacho? ¿Por qué arriesgar tu cuello por un caballo que ni siquiera te pertenece?». Miguel tragó saliva. «Era ahora o nunca». «Los 1000 pesos, señor. Si logro que el caballo me acepte, quisiera ganarlos. Mi padre necesita una operación y... ¿1000 pesos? Don Rodrigo soltó una carcajada. Esa oferta era para mis vaqueros, no para un niño que limpia estiércol. Entonces, ¿100 pesos? Miguel sintió su desesperación crecer. ¿50? Cualquier cosa, señor, por favor. Tomás Ruiz se adelantó.
Don Rodrigo, esto es una pérdida de tiempo. El niño solo va a terminar pisoteado y entonces tendremos que explicarle a su madre por qué permitimos esta tontería. Pero don Rodrigo levantó una mano para silenciarlo. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Una idea se había formado en su mente, una que le resultaba tremendamente entretenida. Muy bien, Miguel Hernández, te daré una oportunidad, pero no por 50 pesos, ni por 100. Hizo una pausa dramática, disfrutando del suspenso. Si logras que ese caballo te permita acercarte, si logras tocarlo sin que te ataque, te pagaré los 1000 pesos completos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. María sonrió esperanzada, pero don Rodrigo aún no había terminado. Sin embargo, continuó, su voz tornándose más fría, si fallas, si ese caballo te lastima o te asusta haciéndote correr como un cobarde, no solo no recibirás un centavo, sino que tanto tú como tu padre quedan despedidos del rancho permanentemente, y me aseguraré de que ningún otro rancho en 100 kilómetros a la redonda los contrate. El silencio que siguió fue denso y pesado. Era una apuesta imposible. Miguel podía escuchar su propia respiración, sentir la mirada de todos los presentes clavada en él. ¿Y bien, muchacho? Don Rodrigo cruzó los brazos. ¿Todavía quieres intentarlo? ¿Estás dispuesto a arriesgar el futuro de toda tu familia por 1000 pesos y un caballo salvaje? Miguel pensó en su padre, acostado en esa cama, su espalda destrozada robándole cada día un poco más de vida. Pensó en su madre, trabajando hasta que sus manos sangraban en la lavandería, apenas durmiendo, apenas comiendo. Pensó en María, quien había mostrado más bondad hacia su familia que cualquier otro Sandoval, pero sobre todo pensó en el caballo, en el potro herido que había confiado en él, cuando no tenía razón para confiar en ningún humano. En las semanas que pasaron juntos en ese barranco, formando un vínculo que trascendía palabras o entrenamiento. «Acepto», dijo Miguel, su voz más firme de lo que se sentía. «Acepto sus términos, don Rodrigo». El ranchero sonrió, claramente satisfecho. «Excelente. Entonces adelante, muchacho. Muéstranos qué puedes hacer». Miguel comenzó a caminar hacia la puerta del corral. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Detrás de él podía escuchar las apuestas comenzando nuevamente, la mayoría apostando a cuánto tiempo duraría antes de correr o ser pisoteado. Pero una voz se elevó por encima de las demás. Era María, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Puedes hacerlo, Miguel! ¡Yo creo en ti!» Miguel no se giró, pero sus labios formaron una pequeña sonrisa. Al menos alguien creía en él. Ahora solo tenía que creer en sí mismo y en el vínculo que había formado con un potro herido hace 2 años, un vínculo que esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para salvar a su familia. La puerta del corral chirrió al abrirse, un sonido que pareció resonar en el silencio expectante. Miguel se detuvo en el umbral, su sombra alargándose sobre el polvo removido por los intentos anteriores. El caballo negro estaba en el extremo opuesto, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar una flecha. «Última oportunidad para echarte atrás, mocoso», murmuró Tomás Ruiz desde detrás de él. Pero había algo en su voz que no era solo burla, era advertencia. Miguel no respondió. Dio un paso dentro del corral y cerró la puerta detrás de él con cuidado. El clic del pestillo sonó como el cierre de una trampa, y en cierto modo lo era. No había vuelta atrás ahora. El caballo lo observaba con ojos que brillaban como carbones encendidos. Sus orejas apuntaban hacia adelante, su cuerpo preparado para atacar o huir. El polvo flotaba en el aire entre ellos como un velo translúcido, y Miguel podía oler el sudor del animal, mezclado con el aroma de la tierra seca y el miedo. «Fácil», susurró Miguel, pero su voz tembló. Respiró profundo, obligándose a encontrar la calma que necesitaba.
Los animales podían oler el miedo, su padre solía decirle, especialmente los caballos. Comenzó a caminar lentamente hacia el centro del corral, sin mirar directamente a los ojos del caballo. Había aprendido hace mucho que la mirada directa era un desafío para los animales salvajes. En cambio, mantuvo su mirada ligeramente hacia abajo, consciente del caballo en su visión periférica. El semental resopló, un sonido que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás involuntariamente. Sus cascos golpearon el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Miguel se detuvo, permitiendo que el caballo procesara su presencia. «Lo conozco», dijo Miguel, lo suficientemente fuerte para que don Rodrigo pudiera escucharlo, pero lo suficientemente suave para no asustar al animal. «Lo encontré hace 2 años, herido en un barranco cerca del Cerro del Águila». «¡Mentiras!», escupió Roberto Domínguez desde la cerca. «El muchacho está inventando historias para ganar tiempo». Pero Miguel continuó, su voz ganando fuerza a medida que los recuerdos fluían más claramente. Tenía la pata delantera izquierda, atrapada entre las rocas. Estaba hinchada, sangrando. Pasé 3 semanas yendo todos los días después del trabajo, llevándole agua del arroyo en una lata vieja. El caballo inclinó su cabeza ligeramente, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera escuchando el sonido de una voz familiar después de mucho tiempo. Le hablaba mientras limpiaba su herida. Miguel dio otro paso cuidadoso hacia adelante. Le contaba sobre mi padre, sobre cómo solía ser el mejor vaquero del rancho antes de que se lastimara. Le contaba sobre mi madre y cómo trabajaba tan duro que sus manos tenían callos sobre los callos. Otro paso. El caballo no retrocedió, pero tampoco avanzó. Estaba evaluando, recordando. Y le dije, Miguel sintió las lágrimas picándole en los ojos, pero no las contuvo. Que los fuertes como él nacieron para ser libres, que no debía dejar que nadie quebrara su espíritu, sin importar qué. Desde la multitud, un murmullo sorprendido comenzó a extenderse. El caballo había bajado su cabeza ligeramente, sus músculos comenzando a relajarse de su postura defensiva. «Esto es imposible», susurró Fernando Castillo. «El caballo está escuchándolo». Miguel se arrodilló en el polvo, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Cuando tu pata sanó, te ayudé a salir del barranco. Fue difícil, ¿recuerdas? El camino era empinado y tú estabas tan asustado. Pero confiaste en mí». El caballo dio un paso hacia adelante, solo uno, pero fue suficiente para hacer que el corazón de Miguel latiera más rápido. «Pensé que nunca te volvería a ver», continuó Miguel, su voz quebrándose. «Te vi correr hacia las montañas y pensé que era el final, que habías vuelto a donde pertenecías». Otro paso del caballo, luego otro. Sus cascos movían el polvo suavemente, ya no golpeando con desafío, sino caminando con propósito. «Pero estás aquí». Miguel extendió su mano lentamente, su palma hacia arriba, exactamente como lo había hecho hace 2 años, cuando el potro finalmente confió lo suficiente como para comer de su mano. «Y te reconozco, por la marca blanca en forma de media luna detrás de tu oreja izquierda, por la forma en que inclinas tu cabeza cuando escuchas, por tus ojos». El silencio en el rancho era absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a soplar. Todos los ojos estaban fijos en el niño arrodillado en el polvo y el magnífico caballo negro que se acercaba paso a paso. Don Rodrigo se había quedado paralizado, su expresión una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto. María tenía las manos presionadas contra su boca, lágrimas rodando por sus mejillas. Incluso Tomás Ruiz había perdido su expresión despectiva, reemplazada por asombro puro. El caballo estaba ahora a solo metros de distancia. Miguel podía ver su propio reflejo en esos ojos oscuros e inteligentes.
Podía ver el reconocimiento allí, mezclado con algo más. Perdón por haber sido capturado, gratitud por un viejo favor, o simplemente el recuerdo de un tiempo cuando un niño lo había tratado con gentileza en lugar de intentar quebrar su voluntad. «¿Me recuerdas?», susurró Miguel, su mano aún extendida, temblando ahora no de miedo, sino de emoción contenida. «¿Recuerdas al niño que te llamaba Trueno porque tus cascos sonaban como tormentas cuando corrías?». El caballo bajó su gran cabeza, su hocico acercándose a la mano extendida de Miguel. El tiempo pareció detenerse. Los corazones de todos los presentes latían al unísono, esperando, temiendo, esperando. Y entonces sucedió. El caballo presionó su hocico suavemente contra la palma de Miguel, sus fosas nasales expandiéndose mientras inhalaba el olor del niño que una vez le había salvado la vida. Sus ojos se cerraron a medias en lo que solo podía describirse como paz. Miguel sintió las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras su otra mano se movía lentamente para tocar el cuello del caballo. Los músculos bajo sus dedos se estremecieron, pero no con miedo, sino con reconocimiento. «Te recordaste», lloró Miguel, presionando su frente contra el cuello del animal. «Después de todo este tiempo, te recordaste». El caballo dobló su cuello, envolviéndolo alrededor del niño en algo que solo podía describirse como un abrazo. Y en ese momento, bajo el sol del mediodía, en un rancho en Jalisco, un vínculo que había sido forjado en un barranco solitario hace 2 años, se renovó más fuerte que nunca. La multitud estalló en exclamaciones de asombro y aplausos incrédulos. Los aplausos continuaron durante varios minutos, pero Miguel apenas los escuchaba. Estaba perdido en el momento, sus dedos acariciando suavemente el cuello del caballo que había conocido como un potro herido y vulnerable. Trueno, porque así lo había llamado en secreto todos estos años, presionaba su gran cabeza contra el pecho del niño, sus ojos cerrados en contentamiento. «Es imposible», susurró Roberto Domínguez, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «En 30 años de trabajar con caballos, nunca he visto nada igual». El mocoso lo hizo. Fernando Castillo miraba boquiabierto a través de las tablas del corral. Realmente lo hizo. Don Rodrigo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Había esperado que el niño fallara, que proporcionara entretenimiento para sus hombres antes de ser humillado. En cambio, había presenciado algo que desafiaba toda su comprensión del dominio de caballos. «¡Papá!». María tiró de su manga, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «¿Viste eso?». Miguel lo logró. El caballo lo recuerda. Tomás Ruiz se acercó a don Rodrigo, su voz baja pero llena de veneno. «Señor, no puede dejarse engañar por un truco de niño. Ese caballo sigue siendo salvaje. Tocar su hocico no significa que pueda ser montado». Don Rodrigo consideró las palabras de su capataz, su ceño frunciéndose. Era cierto que el acuerdo había sido simplemente que Miguel se acercara al caballo, que lo tocara sin ser atacado. Técnicamente, el niño había cumplido los términos, pero admitir la derrota ante un niño de 10 años, pagar 1000 pesos por lo que parecía un simple momento de reconocimiento. «Miguel Hernández». Su voz resonó sobre el murmullo de la multitud. El niño levantó la vista, sus ojos aún húmedos por las lágrimas, pero había algo nuevo en ellos ahora. «Confianza. Has logrado algo que ninguno de mis hombres pudo. El caballo te permite tocarlo». Miguel asintió lentamente, manteniendo una mano sobre el cuello de Trueno. El caballo se mantenía quieto a su lado, como un guardián gigante protegiendo algo precioso. Sin embargo, don Rodrigo continuó, su voz endureciéndose. «Un caballo que no puede ser montado es inútil para este rancho.
Tocar su cuello es una cosa, pero ponerle una montura, montarlo, eso es lo que realmente importa. El corazón de Miguel se hundió. Podía sentir hacia dónde iba esto. Así que cambiaré los términos. Don Rodrigo cruzó los brazos sobre su pecho. Los 1000 pesos serán tuyos si no solo puedes tocarlo, sino montarlo. Demuestra que este caballo puede ser útil, que puede trabajar y el dinero es tuyo. ¡Eso no es justo!, María gritó, dando un paso adelante. Dijiste que si Miguel podía acercarse al caballo sin ser atacado, ganaría el dinero. Él cumplió su parte. María, vuelve a la casa, ordenó don Rodrigo sin mirarla. Esto es asunto de hombres. No lo es. Ella se plantó firmemente. Es asunto de honor. Diste tu palabra. Un murmullo de acuerdo se extendió entre algunos de los trabajadores. Incluso entre aquellos que habían dudado de Miguel, había un sentido de que don Rodrigo estaba moviendo las reglas después de que el juego había terminado. Pero fue la voz tranquila de Miguel la que cortó a través del ruido. Está bien. Todos se giraron para mirarlo. El niño había dado un paso atrás de Trueno, sus manos a los costados, su postura recta a pesar del cansancio visible en su rostro. Está bien, repitió, más fuerte esta vez. Montaré a Trueno, pero no hoy. Don Rodrigo levantó una ceja. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Porque no sería justo para él. Miguel caminó lentamente alrededor del caballo, inspeccionándolo con ojo crítico. Ha estado peleando toda la mañana, está cansado, estresado. Si intento montarlo ahora, incluso si confía en mí, podría reaccionar por instinto. Tomás Ruiz se rió con desdén. Más excusas. El niño tiene miedo. No tengo miedo. Miguel enfrentó al capataz con ojos firmes. Pero tampoco soy estúpido. Mi padre siempre me enseñó que apresurar las cosas con un caballo es la manera más rápida de arruinar cualquier progreso. ¿Y tu padre? Tomás escupió las palabras como veneno. Ya no puede ni montar un caballo, así que no sé qué consejo puede dar. El puño de Miguel se cerró, pero antes de que pudiera responder, la voz seca y débil cortó el aire. Mi hijo tiene razón. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada del rancho. Allí, apoyado pesadamente en un bastón improvisado, estaba Carlos Hernández. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo de caminar, su cuerpo temblando, pero sus ojos ardían con un orgullo feroz mientras miraba a su hijo. ¡Papá! Miguel corrió hacia él. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en cama. Rosa me contó lo que estabas haciendo. Carlos puso una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. No podía quedarme acostado mientras mi hijo enfrentaba esto solo. Se giró hacia don Rodrigo, luchando por mantenerse erguido. Señor Sandoval, trabajé para usted durante 15 años. Domé más de 100 caballos en su rancho. Y le digo esto. Lo que mi hijo acaba de lograr es más impresionante que cualquier cosa que yo o sus vaqueros hayan hecho. Carlos, don Rodrigo comenzó, pero el hombre lesionado lo interrumpió. Ese caballo rechazó la fuerza, porque la fuerza es lo único que ha conocido desde que fue capturado, pero reconoció la bondad, la paciencia. Esas son las cualidades que hacen a un verdadero domador de caballos, no la violencia o el látigo. Hubo un silencio pesado. Varios vaqueros miraban al suelo, claramente avergonzados. Roberto Domínguez asintió lentamente, su respeto evidente. Mi hijo le pide un día. Carlos continuó, su voz debilitándose pero manteniéndose firme. Un día para ganar la confianza completa del caballo. Si no puede montarlo mañana al mediodía, nos iremos del rancho sin protestar. Pero si puede, usted cumplirá su promesa original. 1000 pesos. Don Rodrigo estudió al hombre destrozado frente a él, al niño con ojos desafiantes y al caballo que ahora observaba la escena con interés evidente. En todos sus años manejando el rancho, nunca había sido desafiado de esta manera. No por la fuerza, sino por la integridad. Muy bien,
dijo finalmente. Tienes hasta mañana al mediodía, Miguel Hernández. Pero si fallas, ambos se van. Y esta vez no habrá segundas oportunidades. Miguel asintió, ayudando a su padre a mantenerse de pie. Mientras los espectadores comenzaban a dispersarse, murmuró lo suficientemente bajo para que solo Carlos pudiera escuchar. «Gracias, papá». «No». Carlos apretó su hombro. «Gracias a ti, hijo. Me hiciste recordar quién era antes del accidente. Me hiciste sentir orgulloso nuevamente». En el corral, Trueno observaba al niño que lo había salvado hace 2 años, y en sus ojos oscuros había una promesa silenciosa. Mañana, juntos, demostrarían que la confianza era más poderosa que cualquier soga o látigo. La tarde cayó sobre el rancho Los Álamos con una quietud inquietante. La mayoría de los trabajadores habían regresado a sus tareas, pero el murmullo sobre lo ocurrido se extendía como fuego entre la paja seca. Miguel había ayudado a su padre a regresar a casa, donde Rosa los esperaba en la puerta, sus ojos rojos de tanto llorar. «¿Es verdad?», preguntó ella, sus manos temblando mientras tocaba el rostro de su hijo. «Lo que dicen en el pueblo, que enfrentaste a ese caballo salvaje. Es verdad, mamá». Miguel la abrazó, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba. «Pero todo salió bien. Trueno me reconoció». «¿Trueno?». Carlos se había dejado caer en su silla, el esfuerzo de caminar hasta el rancho cobrando su precio. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Así lo llamaba cuando era un potro», Miguel explicó, sirviéndole un vaso de agua a su padre. Sus cascos sonaban como truenos cuando corría. Rosa se sentó en la mesa de la cocina, procesando todo lo que acababa de escuchar. «Y mañana tienes que montarlo». No era una pregunta, era una declaración cargada de miedo. Miguel asintió. «Entonces será mejor que comas bien esta noche». Rosa se levantó con determinación, secándose las lágrimas. «Y que duermas temprano. Necesitarás toda tu fuerza». Pero Miguel negó con la cabeza. «Primero tengo que volver al rancho. Trueno estará solo y confundido. Necesito pasar tiempo con él, asegurarme de que sepa que no lo abandoné otra vez». «Miguel, es tarde», comenzó Rosa, pero Carlos levantó una mano para detenerla. «Déjalo ir, Rosa. El niño sabe lo que hace. Ha demostrado hoy tener más sabiduría que hombres 3 veces su edad». 1 hora después, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Miguel regresaba al rancho. Llevaba consigo una bolsa de tela con algunas zanahorias que su madre había guardado y un pedazo de pan duro. No era mucho, pero era todo lo que podían permitirse. El rancho estaba más tranquilo ahora. La mayoría de los trabajadores habían terminado su jornada y se habían retirado a sus propias casas o a los barracones donde vivían. Miguel caminó silenciosamente hacia el corral donde habían dejado a Trueno. El caballo estaba parado en el centro del espacio, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Sus orejas giraron hacia adelante cuando escuchó los pasos de Miguel y un relincho bajo y suave llenó el aire. «Hola, amigo». Miguel sonrió, trepando la cerca con cuidado. «Volví, como prometí». Se sentó en el suelo del corral, sacando las zanahorias de su bolsa. Trueno se acercó lentamente, su hocico olfateando el aire. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Miguel extendió una zanahoria en su palma abierta. El caballo la tomó con delicadeza, sus dientes apenas rozando la piel de Miguel. Mientras masticaba, el niño comenzó a hablar, su voz baja y constante. «Mañana va a ser un gran día para ambos. Don Rodrigo quiere que te monte, que demuestre que puedes ser útil, pero no de la manera en que ellos lo hacen, con látigos y espuelas y gritos». Trueno lo escuchaba, sus ojos grandes e inteligentes fijos en el rostro del niño. «¿Recuerdas el barranco?». Miguel sacó otra zanahoria.
Cuando tu pata sanó y finalmente pudiste pararte, tenías tanto miedo de intentar subir, pero confiaste en mí. Seguiste cada uno de mis pasos, incluso cuando el camino era empinoso y las rocas resbalaban. Una brisa suave movió la crin negra del caballo. Miguel extendió su mano lentamente, acariciando el cuello poderoso. Necesito que confíes en mí de nuevo, Trueno. Solo una vez más. Si puedes llevarme en tu lomo mañana, solo por un momento, mi familia estará a salvo. Mi padre podrá tener su operación. Como si entendiera la gravedad del momento, Trueno bajó su gran cabeza y la apoyó contra el pecho de Miguel. El niño lo abrazó, sintiendo el calor del animal, el latido constante de su corazón. ¿Miguel? La voz suave lo sobresaltó. Se giró para ver a María trepando la cerca con una manta doblada bajo su brazo y una canasta en su mano. «Señorita María, ¿qué hace aquí?» «Vi que venías hacia el rancho». Ella saltó al corral con agilidad. Trueno levantó la cabeza, observándola con cautela, pero no retrocedió. «Pensé que podrías necesitar esto», le entregó la manta. «Va a hacer frío esta noche». Miguel tomó la manta, sorprendido por el gesto. «Gracias, pero no puedo aceptar». «Claro que puedes». María abrió la canasta, revelando tortillas envueltas, frijoles en un recipiente de barro y hasta un pedazo de carne. «Mi padre no tiene que saberlo. Considéralo un préstamo hasta que ganes esos 1,000 pesos mañana». Se sentó en el suelo junto a Miguel, su vestido de algodón esparciéndose alrededor de ella en un círculo. Trueno los observaba a ambos con curiosidad. «Mi padre puede ser duro», dijo María después de un momento, «pero no es malo, solo tiene miedo». «¿Miedo? ¿Don Rodrigo Sandoval tiene miedo de algo?» María asintió. «Tiene miedo de perder el respeto de sus hombres, de que piensen que es débil. Por eso siempre tiene que demostrar que es el más fuerte, el más rudo. Eso no lo hace justo». «No», concordó ella, «pero lo hace humano». Compartieron la comida en silencio, con Trueno acostándose eventualmente cerca de ellos, como un perro guardián gigante. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscurecido. «¿Por qué lo haces?», preguntó María finalmente. «¿Por qué arriesgas tanto por un caballo?». Miguel observó a Trueno, la luz de la luna brillando en su pelaje negro. «Porque cuando era un potro atrapado en ese barranco, nadie más se detuvo a ayudarlo. Todos asumieron que estaba perdido, que no valía el esfuerzo. Pero yo vi algo diferente. Vi coraje, vi voluntad de vivir». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Mi papá está como Trueno estaba entonces, atrapado, lastimado, con todos pensando que está perdido, pero no lo está. Todavía tiene esa misma voluntad de vivir. Solo necesita una oportunidad, como Trueno la necesitó». María lo miró con nuevos ojos. «Eres más sabio que la mayoría de los adultos que conozco». Después de que María se fue, Miguel se envolvió en la manta y se recostó contra el costado cálido de Trueno. El caballo no se movió, permitiendo que el niño usara su cuerpo como almohada. «Mañana», susurró Miguel en la oscuridad, «les mostraremos a todos que la confianza es más fuerte que el miedo». Trueno resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Y bajo las estrellas del rancho Los Álamos, un niño y un caballo durmieron lado a lado, preparándose para el desafío que vendría con el amanecer. El sol del mediodía caía implacable sobre el rancho Los Álamos, cuando Miguel despertó al sentir el suave empujón del hocico de Trueno contra su hombro. Sus músculos protestaron mientras se levantaba, rígidos por haber dormido en el suelo duro del corral. Pero no había tiempo para lamentarse. La noticia de lo que sucedería ese día se había esparcido más allá del rancho. Mientras Miguel se estiraba y se frotaba los ojos, vio que no solo los trabajadores del rancho se habían reunido, sino también gente del pueblo. Había por lo menos 50 personas apiñadas alrededor del corral.
murmurando entre ellas, haciendo apuestas. El niño no tiene oportunidad. Dicen que el caballo es del diablo mismo. Los Hernández siempre han sido soñadores. Ahora pagarán el precio. Miguel ignoró los comentarios, concentrándose en Trueno. El caballo parecía inquieto con toda la gente, sus orejas moviéndose nerviosamente hacia adelante y hacia atrás. «Tranquilo, amigo», Miguel acarició su cuello. «Sé que es mucha gente, pero no te harán daño, te lo prometo». Don Rodrigo apareció puntualmente a las 11:30, vestido con su mejor traje de charro, claramente preparado para disfrutar del espectáculo. Tomás Ruiz caminaba a su lado, cargando una montura cara y ornamentada. «Miguel Hernández», la voz de don Rodrigo resonó sobre el murmullo de la multitud. «Es casi mediodía. ¿Estás listo para cumplir tu parte del trato?» Miguel asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Vio a sus padres entre la multitud. Su madre tenía las manos presionadas contra su boca, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Su padre, apoyado en su bastón, le dio un asentimiento de aliento. «Entonces procede». Don Rodrigo se cruzó de brazos. «Tomás, dale la montura». El capataz comenzó a trepar la cerca, pero Miguel levantó una mano para detenerlo. «No necesito la montura». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Tomás se detuvo, mirando a don Rodrigo con confusión. «¿No necesitas una montura?» Don Rodrigo rió. «Muchacho, ese caballo te tirará antes de que puedas parpadear si intentas montarlo sin nada. Trueno y yo no necesitamos sillas ni riendas para confiar el uno en el otro». Miguel mantuvo su voz firme a pesar del miedo que le apretaba el pecho. «Esas cosas son para cuando no hay confianza. Nosotros la tenemos. Esto tengo que verlo». Roberto Domínguez silbó bajo. «El niño tiene agallas, se lo concedo». Miguel se giró hacia Trueno, bloqueando mentalmente el ruido de la multitud. Era solo él y el caballo ahora. Nada más importaba. «¿Recuerdas cuando salimos del barranco?», susurró, acercándose lentamente al costado del caballo. «Tuvimos que confiar completamente el uno en el otro. Un paso en falso y ambos habríamos caído». Trueno bajó su cabeza, permitiendo que Miguel acariciara su hocico. «Esto es lo mismo, solo que esta vez necesito que me lleves como yo te llevé entonces». Miguel miró alrededor del corral, buscando algo que pudiera usar. Sus ojos se detuvieron en un viejo barril de madera en la esquina. Lo rodó hasta colocarlo junto a Trueno. «Fácil, fácil», murmuró mientras subía al barril. Ahora estaba a la altura del lomo del caballo. Trueno lo observaba con un ojo, su cuerpo tenso, pero sin moverse. Miguel extendió una mano, colocándola suavemente sobre el lomo del caballo. Trueno se estremeció, pero no se apartó. Con movimientos lentos y deliberados, Miguel comenzó a acariciar el pelaje brillante, hablando constantemente en voz baja. «Eres fuerte, eres valiente, eres libre, y yo nunca, nunca intentaré quitarte eso». La multitud había caído en un silencio expectante. Incluso los más escépticos estaban hipnotizados por lo que estaban presenciando. Miguel colocó su otra mano sobre el lomo de Trueno. El caballo giró su cabeza, mirándolo directamente. En esos ojos oscuros, Miguel vio el mismo potro asustado del barranco, pero también vio algo más, una decisión. «Confía en mí», Miguel susurró, «una última vez». Con un movimiento suave, se inclinó hacia adelante y se deslizó sobre el lomo de Trueno. Por un momento terrible, nada sucedió. El mundo pareció contener la respiración. Entonces Trueno dio un paso. Fue solo uno, pero fue voluntario. No estaba siendo forzado, no estaba siendo quebrado. Estaba eligiendo llevar a este niño que una vez lo había salvado. Otro paso, luego otro. Miguel sentía las lágrimas rodando por sus mejillas mientras Trueno comenzaba a caminar lentamente alrededor del corral. No había soga, no había riendas, no había látigo. Solo un niño y un caballo,
moviéndose como uno solo. La multitud estalló en exclamaciones de asombro. Rosa se desplomó en los brazos de Carlos, sollozando de alivio y alegría. María aplaudía furiosamente, gritando de emoción. ¡Imposible! Tomás Ruiz sacudía la cabeza. ¡Esto es imposible! Pero no lo era. Estaba sucediendo frente a los ojos de todos. Miguel se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello de Trueno. ¡Lo logramos!, lloró en la crin oscura del caballo. ¡Lo logramos, amigo! Trueno relinchó, un sonido que no era de desafío o miedo, sino de triunfo. Aceleró su paso a un trote suave, con Miguel moviéndose naturalmente con cada movimiento. Don Rodrigo estaba paralizado, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Había sido testigo de algo que desafiaba todo lo que conocía sobre caballos y dominio. Después de 3 vueltas completas del corral, Miguel guió suavemente a Trueno de regreso al barril. Se deslizó del lomo del caballo y se paró frente a don Rodrigo, su postura erguida a pesar de su tamaño pequeño. «Cumplí mi parte del trato, señor Sandoval». Su voz era clara y firme. «Monté al caballo. Ahora, por favor, cumpla la suya». El silencio era ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre don Rodrigo, esperando su respuesta. Pero antes de que el ranchero pudiera hablar, un grito desesperado cortó el aire. «¡Señor Sandoval! ¡Señor Sandoval!». Un vaquero joven corría desde la casa principal, su rostro pálido por el pánico. «Es doña Carmen, su esposa. Se cayó de las escaleras. Está sangrando. El médico dice que necesita ser llevada al hospital de la ciudad de inmediato, pero los caminos están bloqueados por el derrumbe de anoche. No hay forma de que el auto pase». El color abandonó el rostro de don Rodrigo. Sin decir una palabra más, corrió hacia la casa principal, su figura desapareciendo entre la multitud que rápidamente se apartaba de su camino. Miguel lo vio irse, sintiendo cómo su momento de triunfo se evaporaba ante la gravedad de la emergencia. La multitud comenzó a dispersarse, algunos siguiendo a don Rodrigo, otros murmurando entre ellos sobre la mala suerte que parecía perseguir al rancho. María corrió hacia Miguel, su rostro pálido de preocupación. «¡Mi madre!». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tiene problemas con el corazón. Una caída así podría…». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Todos entendían la gravedad de la situación. «¿Qué tan lejos está el hospital?», preguntó Miguel, su mente ya trabajando en una solución. 40 kilómetros por la carretera», respondió Roberto Domínguez, quien se había acercado al escuchar la pregunta. «Pero con el derrumbe de anoche no hay forma de que un auto pase. Tomaría días despejar el camino». «¿Y por el camino de la montaña?». Miguel giró hacia el vaquero. «El sendero viejo que cruza por el Cerro del Águila». Roberto negó con la cabeza. «Es demasiado estrecho y empinado para un vehículo. Tomaría al menos 3 horas a caballo, tal vez más, y solo si el jinete conoce bien el camino». «Yo lo conozco», Miguel dijo de inmediato. Sus exploraciones solitarias por las montañas le habían enseñado cada sendero, cada atajo. «Y Trueno es lo suficientemente fuerte y rápido». Los ojos de María se ensancharon. «Miguel, no puedes… es demasiado peligroso». Pero Miguel ya estaba moviéndose, corriendo hacia la casa principal, con Trueno siguiéndolo obedientemente. La escena en el interior era caótica. Doña Carmen yacía en un sofá, su rostro pálido como la cera, una mancha de sangre creciendo en el vendaje que alguien había colocado en su cabeza. El médico del pueblo, un hombre viejo llamado Dr. Vargas, presionaba un paño contra la herida. «Necesita cirugía», decía con voz grave. «Y sangre. Ha perdido demasiada. Si no llega al hospital en las próximas 2 horas». Don Rodrigo estaba arrodillado junto a su esposa, sosteniendo su mano con una ternura que Miguel nunca hubiera imaginado posible en el hombre duro. «Carmen, aguanta. Encontraré una manera, te lo prometo».
Señor Sandoval, Miguel habló desde la puerta. Puedo llevarla al hospital. Don Rodrigo levantó la vista, sus ojos rojos e inyectados en sangre. ¿De qué estás hablando, niño? Los caminos están... El sendero de la montaña, interrumpió Miguel. Conozco un atajo que corta el tiempo a la mitad. Trueno puede hacerlo. Es rápido y seguro en terreno difícil. Es una locura. Tomás Ruiz apareció en la entrada. El niño se matará a sí mismo y a doña Carmen en el intento. Pero el doctor Vargas miró a Miguel con ojos calculadores. No tenemos otra opción. Si se queda aquí, morirá. El niño tiene razón sobre el sendero de la montaña. Es la única manera. Don Rodrigo miró a su esposa, luego a Miguel, luego de vuelta a su esposa. La decisión más difícil de su vida se escribía en las líneas de su rostro. Finalmente, asintió. Hazlo, pero lleva a Roberto contigo. Él conoce... No, Miguel interrumpió suavemente. Trueno solo me obedece a mí. Otro jinete lo pondría nervioso y no podemos arriesgar eso ahora. Pero puedo hacerlo, señor. Confíe en mí como confío que podría montar a Trueno. El silencio se extendió por largos segundos. Entonces doña Carmen abrió sus ojos débilmente y susurró: «Déjalo intentar». Esas 3 palabras sellaron la decisión. Don Rodrigo asintió, su mandíbula apretada. «Tomás, prepara a mi esposa. Habrá que estabilizarla lo mejor posible para el viaje». Mientras los hombres trabajaban, Miguel corrió de vuelta al corral. Trueno lo esperaba, sus ojos inteligentes pareciendo entender que algo importante estaba por suceder. Miguel lo preparó cuidadosamente, esta vez aceptando una montura ligera que le permitiría sostener a doña Carmen de manera segura. Rosa apareció corriendo con una manta gruesa y una cantimplora. «Para el camino, mijito, ten cuidado, por favor, ten mucho cuidado». «Lo tendré, mamá». Miguel la abrazó brevemente antes de subir a Trueno. Trajeron a doña Carmen envuelta en mantas. Don Rodrigo la levantó con ternura infinita y la colocó delante de Miguel en la montura. El niño la sostuvo firmemente contra su pecho, sintiendo lo frágil que era, lo débiles que eran sus respiraciones. «Tráela de vuelta», don Rodrigo susurró, sus ojos encontrándose con los de Miguel. No era una orden, era una súplica. «Lo prometo», Miguel respondió. Sin otra palabra, presionó sus talones contra los costados de Trueno. El caballo partió como una flecha, sus cascos martillando la tierra mientras se dirigía hacia el camino de la montaña. La multitud se quedó mirando cómo el niño y el caballo salvaje desaparecían en la distancia, llevando consigo la vida de la mujer más importante del rancho. «Dios los proteja», María murmuró, sus manos apretadas en oración. El sendero de la montaña era traicionero, rocas sueltas, giros cerrados, acantilados que caían en abismos oscuros. Pero Miguel conocía cada curva, cada punto peligroso. Y Trueno, con sus instintos agudizados por años en las montañas salvajes, navegaba el terreno con una gracia sobrenatural. «Aguanta, doña Carmen», Miguel susurraba mientras galopaban. «Ya casi llegamos». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que estaban apenas comenzando. El camino era largo, el tiempo corto, y la vida de la mujer en sus brazos pendía de un hilo tan delgado como telarañas. Trueno aceleró, sintiendo la urgencia, sus músculos trabajando como pistones bajo su piel brillante. Entre sus orejas, Miguel podía ver el camino serpenteando hacia arriba, desapareciendo en la neblina que cubría la cima del Cerro del Águila. La carrera contra el tiempo había comenzado y el precio del fracaso era demasiado alto para contemplarlo. El sudor corría por el rostro de Miguel mientras Trueno subía por el estrecho sendero rocoso. La primera media hora había sido relativamente fácil, pero ahora el camino se volvía verdaderamente peligroso. A su derecha, la pared de roca se elevaba vertical. A su izquierda,
un precipicio que caía cientos de metros hacia el valle. «Solo un poco más, Trueno», jadeó Miguel, ajustando su agarre sobre doña Carmen. La mujer había perdido la conciencia hace 10 minutos y su respiración era cada vez más débil y superficial. El caballo resopló, sus flancos subiendo y bajando con el esfuerzo, pero no disminuyó su paso. Confiaba en Miguel para guiarlo, así como Miguel confiaba en él para mantenerlos a todos a salvo. Un ruido adelante hizo que Miguel levantara la vista bruscamente. Un grupo de rocas sueltas bloqueaba parcialmente el camino, restos del derrumbe que había cerrado la carretera principal. No había forma de rodearlo en este sendero estrecho. «Tendremos que saltar», Miguel evaluó la distancia. No era demasiado amplio, tal vez 2 metros, pero con el peso adicional de doña Carmen y el terreno irregular para el despegue. Trueno pareció leer sus pensamientos. El caballo retrocedió varios pasos, calculando la distancia que necesitaba para ganar impulso. Miguel apretó sus piernas contra los costados del animal, sosteniendo a doña Carmen firmemente contra su pecho. «Confío en ti», susurró. Trueno cargó hacia adelante, sus cascos golpeando la roca con fuerza. En el último momento se lanzó al aire, sus músculos extendidos al máximo. Por un segundo aterrador, volaron sobre el precipicio, con el vacío yaciendo hambriento debajo de ellos. Aterrizaron con un impacto que sacudió cada hueso del cuerpo de Miguel. Trueno tropezó ligeramente, sus patas traseras resbalando peligrosamente cerca del borde, pero recuperó su equilibrio y continuó adelante sin siquiera detenerse. «Buen chico», Miguel sollozó de alivio, acariciando el cuello sudoroso del caballo. «Eres el más valiente de todos». Pasaron junto al lugar donde Miguel había encontrado a Trueno hacía 2 años. El barranco parecía menos intimidante ahora, pero los recuerdos seguían siendo vívidos. Recordó las largas horas sentado en el borde, hablándole al potro herido, compartiendo sus miedos y esperanzas. «Sabía que eras especial entonces», habló en voz alta, necesitando el sonido de su propia voz para combatir el pánico que amenazaba con abrumarlo. «Sabía que si sobrevivías, harías cosas grandes». El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, tiñendo las nubes de rosa y naranja. Miguel verificó el pulso de doña Carmen en su muñeca. Débil, pero aún allí. Todavía tenían tiempo. Tenían que tenerlo. El sendero se volvió más empinado. Trueno tuvo que reducir su velocidad, sus cascos buscando cuidadosamente puntos de apoyo sólidos en la roca suelta. Cada minuto que pasaba sentía como una hora. Miguel podía sentir su propia fuerza disminuyendo, sus brazos temblando por el esfuerzo de sostener a la mujer inconsciente. «Mi padre dice que eres demasiado joven para saber lo que es el verdadero trabajo duro». Miguel habló con Trueno, más para mantenerse despierto que por cualquier otra razón. Pero él está equivocado. He trabajado desde que tenía 6 años, limpiando establos, cargando fardos, haciendo las tareas que nadie más quiere hacer. Trueno relinchó suavemente, como si lo estuviera escuchando. «Pero esto», Miguel miró hacia abajo a doña Carmen, «esto es diferente. Esto no es solo trabajo, esto es importante. Su vida depende de nosotros, Trueno, de ti y de mí». De repente, un ruido horrible llenó el aire, el crujido de roca desmoronándose. Miguel miró hacia arriba a tiempo para ver una lluvia de piedras pequeñas cayendo desde arriba. Debajo de ellas, una roca del tamaño de un balón de fútbol rodaba directamente hacia ellos. «¡Trueno, corre!». El caballo no necesitó más aliento. Explosionó hacia adelante justo cuando la roca pasaba silbando por donde habían estado momentos antes, estrellándose contra el sendero y rebotando sobre el precipicio. Pero el peligro no había terminado.
El movimiento repentino había despertado a más rocas inestables. Todo el lado de la montaña parecía estar desmoronándose. Miguel se agachó sobre doña Carmen, cubriéndola con su cuerpo, mientras Trueno galopaba desesperadamente por el sendero que se desintegraba. Una roca golpeó el hombro de Miguel, haciéndolo gritar de dolor. Otra rozó la pata trasera de Trueno, haciendo que el caballo tropezara momentáneamente, pero no se detuvieron. No podían detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sendero se niveló y la lluvia de rocas cesó. Habían sobrevivido, pero Miguel podía sentir sangre tibia corriendo por su brazo donde la roca lo había golpeado. «Casi llegamos», jadeó, aunque no estaba seguro de si era verdad. El dolor en su hombro era intenso y estaba comenzando a sentirse mareado. «Solo un poco más». Doña Carmen gimió débilmente, el primer sonido que había hecho en casi una hora. Miguel verificó su pulso nuevamente, más débil que antes. Estaban quedándose sin tiempo. «¡Trueno, más rápido!». El caballo, sintiendo la desesperación en la voz de Miguel, encontró una última reserva de fuerza. Sus patas martillaron el sendero, comiendo la distancia con cada zancada. Las montañas comenzaron a ceder, convirtiéndose en colinas más suaves. Y entonces, como un espejismo en el desierto, Miguel lo vio. Las luces del pueblo en el valle abajo. El hospital con su cruz roja brillante en el techo. «¡Lo veo!», gritó Miguel. «¡Trueno, lo logramos! ¡Podemos verlo!». Pero su celebración fue prematura. Doña Carmen dejó de respirar. «¡No!». Miguel buscó frenéticamente un pulso, pero sus dedos estaban demasiado entumecidos, demasiado torpes. «No, no, no, doña Carmen, aguante, ya casi llegamos». Trueno sintió la urgencia extrema y aceleró hasta un galope total, bajando por la colina a una velocidad que hubiera sido suicida en el ascenso. Árboles pasaban en un borrón. El viento aullaba en los oídos de Miguel. Las luces del hospital se hacían más grandes. Miguel podía ver figuras en la entrada ahora. ¿Habían llamado por adelantado? ¿Sabían que venían? «¡Ayuda!», comenzó a gritar cuando estuvieron lo suficientemente cerca. «¡Ayuda! Necesita un médico ahora». Trueno entró al galope completo en el patio del hospital, sus cascos chisporroteando contra el pavimento. Personas en batas blancas corrieron hacia ellos y manos expertas levantaron a doña Carmen de los brazos de Miguel. «¡No respira!», jadeó Miguel, deslizándose del lomo de Trueno y cayendo de rodillas. Se detuvo en el camino hacia abajo. «¡Llévala a emergencias!», gritó una voz autoritaria. «¡Preparen reanimación!». Miguel observó mientras se llevaban corriendo a doña Carmen, su figura desapareciendo detrás de puertas batientes. Trueno estaba a su lado, su gran cabeza bajando para empujar suavemente a Miguel, como para asegurarse de que el niño estaba bien. «Lo hicimos», Miguel susurró, abrazando el cuello del caballo. «Lo hicimos, amigo». Pero mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su visión, una última pregunta lo atormentaba. ¿Había sido suficientemente rápido? Miguel despertó en una cama de hospital, su hombro vendado y un dolor sordo latiendo en su brazo. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pintando las paredes blancas de tonos dorados. Por un momento terrible, no recordó dónde estaba o por qué. Entonces todo regresó de golpe. «Doña Carmen», intentó sentarse, pero una mano suave pero firme lo empujó de vuelta a las almohadas. «Tranquilo, mijito», era su madre, sus ojos rojos pero sonrientes. «Está viva. Los médicos lograron estabilizarla. Dijeron que si hubieran llegado 5 minutos más tarde». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho finalmente hundiéndose sobre él. 5 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte había sido solo 5 minutos. «¿Y Trueno?», preguntó, su voz ronca. «Afuera en el establo del hospital», Rosa sonrió. «Ese caballo se negó a moverse de la entrada hasta que te vio ser llevado adentro».
Luego dejó que tu padre lo llevara al establo, pero solo porque Carlos le prometió que te traería de vuelta. ¿Papá está aquí? Todos estamos aquí, hijo. Carlos apareció en la puerta, apoyándose en su bastón, pero de alguna manera pareciendo más fuerte que en meses. Don Rodrigo también ha estado esperando para hablar contigo desde que llegaste anoche. Como invocado por su nombre, don Rodrigo entró a la habitación. Pero este no era el hombre duro y orgulloso que Miguel conocía. Este hombre tenía los ojos hinchados por el llanto, su ropa arrugada como si hubiera dormido en una silla, y cuando miró a Miguel, había algo en su expresión que el niño nunca había visto antes: humildad. Miguel Hernández, su voz se quebró. Le salvaste la vida a mi esposa, arriesgaste todo, tu seguridad, tu vida, por una mujer que nunca te había mostrado más que indiferencia. No fue por ella, Miguel respondió honestamente. Bueno, no solo por ella, fue porque era lo correcto y porque Trueno podía hacerlo. Don Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama y por primera vez Miguel lo vio no como un patrón temible, sino como un hombre quebrantado por el miedo de perder lo que más amaba. He sido un tonto, admitió don Rodrigo. Un tonto orgulloso y ciego. Pensé que la fuerza lo era todo, que el control era lo mismo que el respeto. Pero tú, un niño de 10 años, me enseñaste más en 2 días de lo que aprendí en 60 años de vida. Sacó un sobre grueso de su chaqueta. Los 1000 pesos que te prometí. Pero eso no es suficiente, no es ni cerca de suficiente. Es más que suficiente, señor. Miguel comenzó, pero don Rodrigo levantó una mano. También he hablado con los mejores cirujanos de la ciudad, continuó. Tu padre tendrá su operación aquí, en este hospital, con el mejor equipo médico disponible. Yo pagaré todos los gastos. Rosa sollozó, cubriendo su boca con las manos. Carlos se limpió los ojos, incapaz de hablar. Y hay algo más. Don Rodrigo se levantó caminando hacia la ventana donde podía ver el establo. Ese caballo, Trueno como lo llamas, es tuyo. No como un préstamo o un pago. Es tuyo, completamente. Escribiré los papeles de propiedad hoy mismo. ¿Qué? Miguel se sentó bruscamente, ignorando el dolor en su hombro. Pero, señor, Trueno vale miles. Vale mucho más que eso. Don Rodrigo se giró. Y tú eres el único que debería tenerlo. Ese caballo te eligió, así como tú lo elegiste a él hace 2 años. Separar ese vínculo sería un crimen. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Miguel ahora. No sé qué decir. No digas nada. Don Rodrigo se acercó extendiendo su mano. Solo prométeme una cosa. Enséñame. Enséñame a tratar a los caballos como tú lo haces, con paciencia y respeto en lugar de fuerza. Y enséñale a mis vaqueros también. Miguel estrechó su mano, sintiendo la fuerza, pero también la sinceridad detrás del gesto. Lo haré, señor. 3 días después, Miguel estaba de pie en el corral del rancho Trueno a su lado. Una multitud se había reunido nuevamente, pero esta vez no había burlas ni apuestas. Había respeto, curiosidad y un deseo genuino de aprender. Lo primero que deben entender, Miguel habló claramente, su voz llevando sobre la multitud, es que los caballos no son bestias que deben ser quebradas. Son seres con sentimientos, inteligencia y memoria. Si los tratan con crueldad, la recordarán, pero si los tratan con bondad, también lo recordarán. Entre la multitud, su padre observaba con orgullo desde su silla. La operación había sido un éxito. Carlos nunca volvería a ser el vaquero que fue, pero los médicos dijeron que con terapia caminaría sin dolor nuevamente. María estaba al frente, tomando notas furiosamente. Don Rodrigo le había dado permiso para aprender también, rompiendo otra tradición del rancho que dictaba que el trabajo con caballos era solo para hombres. Trueno y yo,
Miguel acarició el cuello del caballo. Construimos nuestro vínculo sobre confianza. Cuando estaba herido y asustado, no usé sogas ni látigos, solo paciencia y cuidado. Y cuando necesité su ayuda, me la dio libremente. Doña Carmen, recuperándose lentamente pero segura, observaba desde el porche de la casa principal. Junto a ella, don Rodrigo tenía su brazo alrededor de su esposa, sosteniéndola cerca como si temiera que desapareciera si la soltaba. ¿Quién quiere ser el primero en intentar acercarse a Trueno?, preguntó Miguel. Pero recuerden, sin sogas, sin fuerza, solo ustedes mismos. Para sorpresa de todos, fue Roberto Domínguez quien dio un paso adelante. El veterano vaquero, quien había sido humillado por Trueno solo días antes, ahora se acercaba con humildad. «Enséñame, muchacho», dijo simplemente. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Los Álamos, pintando el cielo de rosas y púrpuras, Miguel observaba a Roberto acercándose lentamente a Trueno, hablando en voz baja, sus movimientos suaves, y cuando el gran caballo negro finalmente permitió que el vaquero tocara su cuello, un aplauso espontáneo estalló de la multitud. Miguel sonrió, sintiendo a su padre apretando su hombro no herido. A su otro lado, Trueno presionó su gran cabeza contra él, un recordatorio silencioso del vínculo inquebrantable que compartían. Algunas historias, pensó Miguel, comienzan con el final de algo, el final de la ignorancia, del orgullo, del miedo. Pero también marcan el comienzo de algo nuevo, amistad, comprensión y la clase de amor que trasciende especies y circunstancias. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, un niño y un caballo que habían salvado vidas y cambiado corazones permanecieron juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer.